Saludos, bienvenidos a todos a esta transmisión que corresponde a la clase número 23 de nuestro ciclo virtual del año 2025 de este Calmecac de la Tenochtitlan acerca de los saberes, historia y cosmogonía de Tenochtitlan. Pues me congratulo en que estemos retomando estas clases que quedaron suspendidas un par de semanas por acontecimientos que ya comentamos, como lo son las honorables exequias del abuelo Jesús Fabián Serpiente Jaguar, por el conversatorio acerca de la religión mexica. Y pues bueno, ahora estamos pues retomando estas clases el día de hoy, 6 de julio de 2025, y que corresponde a un día 12 Jaguar de la veintena de Tecuilhuitontli de este año mexica 13 Casa. Como comenté en la publicación previa, en el anuncio de esta clase, el día de hoy vamos a comenzar una serie de 4 clases consecutivas para hablar acerca de la historia de esta gran epopeya y mítico relato de la peregrinación de los aztecas desde su salida de Aztlán hasta la culminación con la fundación de México-Tenochtitlán. Como bien saben, este mes de julio, acá en Ciudad de México, la comunidad mexicanista y el pueblo mexica de nuestra Tenochtitlan y Casa Moctezuma, pues celebramos en compañía de los distintos grupos de la mexicanidad la fundación de Tenochtitlan en el día del segundo paso cenital solar aquí en la Ciudad de México, que corresponde al 26 de julio. Como también ya es de conocimiento público, pues nos congratula el saber que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobierno local de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, tomaron la sabia decisión de festejar estos 700 años de la existencia de Tenochtitlan, justo en el día en que la mexicanidad y la mexicayot capitalina venimos celebrando desde hace décadas, año con año, justamente la celebración de la fundación de Tenochtitlan el día 26 de julio. Entonces esperemos que esto sea un inicio de la armonización que tanto anhelamos y hemos venido buscando entre el Estado mexicano y nuestra amable forma de vida y continua tradición mexica, para que logremos aquí y ahora pues hacer honores al nombre de nuestra nación, México, hoy nombrado como México, Estados Unidos mexicanos, pero que sin duda pues el celebrar la fundación de Tenochtitlan es justamente celebrar la raíz de esta nación. Porque aunque sabemos muy bien que no todos los mexicanos descienden de los mexicas, y que sabemos muy bien que los mexicas no son el único pueblo de la antigua náhuatl, hubo otros más. 400 etnias existieron en el antiguo náhuatl.
pueblos tan importantes como los teotihuacanos, olmecas, mayas, otomíes, purépechas. Sin embargo, el mexica tiene una componente que es capaz de unificar a todos los mexicanos sin importar su origen. Y esa componente se basa en dos hechos. El mexica es el único pueblo de todos estos 400 pueblos de la antigua Anáhuac, es el único pueblo que se combinó con todas las etnias de lo que hoy es México y que antiguamente fue nombrado como Mesoamérica y Aridoamérica. No existe otro pueblo en la historia de la antigua Anáhuac que haya pisado, que haya logrado juntar su cultura y su sangre con el resto de las etnias. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar en estos 4 capítulos o estas 4 clases acerca del proceso de la peregrinación azteca que nos da certeza de lo que acabo de decir. El pueblo peregrino de los aztecas, y más tarde llamado mexicas, pues recorrió cada una de los rumbos de la antigua Anáhuac y puso su pie y sagrado cetro en cada palmo de tierra de nuestra nación mexicana. Pero hay otro componente aún más importante por el cual debemos estar agradecidos y orgullosos de nuestros ancestros mexicas. Y la razón es que el mexica es el pueblo que por excelencia fue el que se opuso por entero y de manera frontal a los planes de colonización de estas tierras. Los mexicas fueron quienes batallaron y desde el primer momento empeñaron toda su diplomacia, toda su sabiduría y toda su fuerza militar en algún punto para evitar que la Anáhuac, hoy México, fuera avasallado, fuera invadido por la desmesura imperialista europea del siglo XVI. Eso es lo que nos debería hacernos sentir orgullosos como mexicanos. A pesar de que no todos los mexicanos desciendan de los mexicas, es importante que honremos la memoria del pueblo mexica, porque bien sabemos que el pueblo mexica puso los muertos, el pueblo mexica dio la cara, puso el pecho para las flechas y se convirtió en una barrera contra los planes de invasión, sometimiento y saqueo que una parte de Europa tenía como meta una vez que pisó América y se expandió en ella a inicios del siglo XVI. Entonces, ese es nuestro valeroso pueblo mexica. Y por eso el pueblo mexica es el sello de nuestra nación, porque nos recuerda a cada mexicano que nosotros estamos encomendados, como dice nuestro himno nacional, a defender esta patria y este suelo. Entonces, pues con este contexto vamos a dar inicio a esta clase, que es una clase especial. Vamos a hablar de la primera etapa de la peregrinación azteca y así subsecuentemente hasta agotar el tema en 4 sesiones. Y pues la última parte de estas 4 clases pues va a ser coincidente con el fin de semana en el que estaremos celebrando 26 de julio los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, en compañía de la comunidad mexicanista, en compañía de nuestro pueblo mexica, en compañía de la ciudadanía de la capital de nuestro país
y en compañía del gobierno y el Estado mexicano. Así que pues estaremos dando aviso en esta semana entrante para que nos reunamos a través de los grupos de chat y las redes para informarles las actividades que nuestra organización, en compañía con las organizaciones de la mexicanidad, vamos a emprender y vamos a llevar a cabo para la celebración de los 700 años de Tenochtitlan. Entonces hay muchas actividades desde el 25 de julio al amanecer al 26 de julio, cuando es propiamente la festividad. Entonces desde aquí hago un llamado a todas las personas que así lo deseen para que se integren a las actividades y todo tipo de actos ceremoniales y culturales que se van a llevar a cabo en la jornada festiva por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Este miércoles 9 de julio, y estaré mandando una liga o estaré informando para tener una junta informativa de parte de nuestra Tenochtitlan y Casa Moctezuma para las personas que se quieran integrar a la comitiva, a los festejos, o simplemente pues deseen ser parte del público asistente para estos 700 años, que pues es un evento histórico, porque es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud de manera oficial y en compañía y armonización entre el pueblo y el gobierno de nuestro país. Entonces, pues dado este anuncio, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que constará solamente de este tema, la primera parte de la narración de la saga de la peregrinación azteca, y que tiene como punto de partida justamente la salida de los aztecas de la mítica ciudad de Aztlán. Lo primero que quisiera dejar asentado al respecto de esta historia fundacional de la identidad mexicana, de la salida de los aztecas de Aztlán, es que Aztlán, independientemente de que fue un lugar ubicado sobre la faz de la tierra, Aztlán es el arquetipo, es la abstracción de la ciudad perfecta o de la ciudad divina, primigenia del pueblo mexica, así como existen otros antecedentes en otras culturas donde se indica que la procedencia de sus primeros pobladores tiene un origen divino. Es decir, el Aztlán de nuestros ancestros mexicas ciertamente fue un lugar sobre la tierra, pero originalmente fue un lugar en el plano celestial. Es decir, antes de la Aztlán terrenal existió un Aztlán celestial. Me viene a la mente un ejemplo del mundo del judio-cristiano, donde se dice que la Jerusalén en la tierra, está inspirada o es antecedida por una Jerusalén en los cielos. Pues algo similar sucede con nuestra historia azteca mexica. Y Aztlán, el lugar de la blancura, de las blancas aguas, lugar de las garzas, todo este tipo de interpretaciones que se le ha dado, para nuestros ancestros era la luna. La luna es el Aztlán originario de nuestra tradición. Sin embargo, al inicio de los tiempos,
de la creación del mundo, de la tierra, de los cielos, se dice que en algún punto, en ese primer momento de la creación, cuando no existía aún la separación entre el cielo y la tierra, se dice que las grandes casas celestiales, es decir, las estrellas, estaban asentadas en este mundo en el cual los humanos habitamos. Es decir, antes de que las estrellas se elevaran en el cielo, estaban asentadas en la tierra, y así todos los astros. Y cuando Tezcatlipoca y Quetzalcóatl crearon el cielo y la tierra a partir de las dos mitades del cadáver del monstruo cósmico Zipactli, que representa los primeros continentes y los primeros cielos, cuando fue separado el cielo y la tierra, esas casas divinas quedaron en el plano celeste, las estrellas, pero en el plano terrenal quedó la huella impresa del lugar a donde estaban depositadas originalmente al inicio de la creación. Esas huellas, esos lugares a donde estaban asentadas las casas celestiales o las estrellas antes de la separación del cielo y la tierra, esas huellas, esos lugares en la tierra donde quedó su rastro de estas casas que fueron elevadas al plano celestial, allí es donde nuestros ancestros construyeron sus templos sagrados, las teocaltin, las pirámides. En cada uno de estos puntos es donde se construyeron los templos sagrados que hoy en día son todos y cada una de las zonas arqueológicas de México, que en su momento pues fueron los recintos de asentamiento de las capitales sagradas del antiguo Anáhuac. Entonces, al inicio de la creación, según el mito del origen del mundo, desde el pensamiento mexica, al origen de la creación fueron colocadas tres casas celestiales, tres estrellas en los cielos y su reflejo en la tierra. Y estas tres casas son justamente las tres templos de Teotihuacán, y que en los cielos corresponden a la constelación de Mamalhuastli, o lo que llama el mundo autodenominado mundo occidental, la constelación de Orión. Esas tres casas, esas tres primeras piedras sobre las que descansa el resto de la creación, pues corresponden justamente a esa Trinidad original, que es el Padre Madre, el gran creador, y sus dos componentes, femenino y masculino, en las que se repartió para comenzar el proceso de creación. Entonces, tres piedras son siempre colocadas al inicio de la construcción de los templos, en homenaje, en conmemoración de esas primeras tres piedras que fueron colocadas para ser el asiento, la base de la creación, y que en los cielos están reflejadas como las tres estrellas del cinturón de Orión, y en la tierra como las tres casas sagradas o las tres pirámides de Teotihuacán. Por eso, aquí hago un paréntesis, los metates y muchos de los utensilios de piedra que nuestros ancestros utilizaban para moler el maíz o para combinar las hierbas, los molcajetes igualmente, si somos observadores vamos a encontrar que tienen tres patas, no cuatro. El metate de forma cuadrada, pero con tres patas, y el molcajete de forma circular,
pero igualmente con 3 patas. Y es justamente esas formas, ese diseño obedece a esa metáfora de que todo el asiento de la creación es 3 puntos, la Trinidad, y el círculo donde está depositado el molcajete se refiere a la parte celeste, y el cuadrado del metate se refiere al plano material o el plano terrenal. Ambos artículos que estaban en los hogares de todos y cada uno de los mexicas, en el seno del hogar junto al fuego, pues era donde se elaboraban justamente los sagrados alimentos y la medicina que consumían nuestros ancestros a partir de estos 2 utensilios que hoy en día pues existen en la gran mayoría de las cocinas mexicanas, pero que antiguamente pues tenían esa, no solamente esa calidad de herramientas del hogar, sino también objetos ceremoniales. Entonces, pues bueno, como ya comenté, la Aztlán celestial se elevó a los cielos y en su lugar quedó esa marca o ese rastro que nuestros ancestros han venido buscando y han venido moviendo y refundando en diferentes puntos del planeta. La última Aztlán, antes de la fundación de Tenochtitlan, ya propiamente la Aztlán terrenal, de acuerdo a la tradición mexica consignada por el nieto de Moctezuma, Hernando Alvarado Tezosomo, en su obra Crónica Mexicana, Crónica Mexicayot, tanto en español, en castellano como en náhuatl, nos cuenta que la Aztlán terrenal, la Aztlán histórica, de donde salieron los aztecas, que más tarde se convirtieron en mexicas, se encontraba en lo que hoy llamamos las 4 esquinas, y que es la parte que conforman los 4 estados que actualmente son parte de la Unión Americana, y que son Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. En aquel entonces, esos 4 estados eran parte de uno solo, que se llamaba Provincia de Santa Fe de Nuevo México, cuando fue fundada en el siglo XVI, durante el virreinato de la Nueva España. Entonces, el Aztlán histórico, el Aztlán terrenal, el último, pues fue fundado o se encontraba allí, en lo que fue el antiguo Nuevo México, en esa zona que hoy se llama Oasis América. Desde ahí partieron nuestros ancestros en el año 1064 de esta era. Sin embargo, se dice que Aztlán y los aztecas ya se encontraban en esa zona habitando desde el año 50, desde el año 50 después de Cristo. Es decir, cuando los aztecas salieron de Aztlán, ya se habían acumulado 1014 años, y esto está en las fuentes, esto está escrito ahí en la Crónica Mexicana, de existencia del pueblo azteca y por tanto de Aztlán. Es decir, el mexica es heredero de una de las culturas más antiguas de la náhuatl. Incluso es más antiguo el linaje mexica que el linaje tolteca. Porque si es correcto, si es verdad que Aztlán existe desde el año 50 después de Cristo y fue abandonada hasta el año 1065 después de Cristo,
Pues estamos hablando de que los aztecas son un linaje, son un pueblo que existe desde hace 2000 años. Muy distinto a las versiones reduccionistas de la propaganda antimexicana, que dice que los mexicas son un pueblo joven que apenas aparecieron en los últimos 200 años de la historia de la náhuatl, y restándole valor por ignorancia o por perversión, y no se dan cuenta que el mexica es un pueblo cuyo origen es rastreable hasta las épocas de Cristo, prácticamente, el año 50 después de Cristo. Cuando salen los aztecas de Aztlán, al año siguiente se convierten en mexicas. Y voy a comentar cuál fue el proceso o la razón por la que los mexicas, los aztecas, salieron de Aztlán. Se dice, se cuenta, según las fuentes, según las crónicas antiguas, el último rey, el último gobernante de Aztlán se llamaba Moctezuma. Y este rey tuvo dos hijos. El mayor se llamaba Huitzitón Camaxtli y el menor se llamaba Mexictli Chalchiutlactonac. Al morir este rey, Moctezuma, el último rey de Aztlán, no queda clara la sucesión entre sus dos hijos y se toma la decisión dentro del Consejo Azteca que ambos tenían que gobernar. Sin embargo, pues esto no resultó bien y estos dos hermanos, hijos del último rey de Aztlán, cuyo nombre era Moctezuma, pues entraron en disputa. Se dice que el hermano mayor empezó a promulgar una serie de leyes pues que estaban orientadas a esclavizar al pueblo y que contrariaban el legado de su padre y la tradición milenaria de Aztlán. Al darse cuenta de ello, el hermano menor, pues fiel y leal a las antiguas tradiciones aztecas y convencido por un augurio que también tiene que ver ahí con el relato de un pájaro, de un ave, que fue un mensajero de los dioses, que se dice antes del gran éxodo, se posaba todos los días en el Ixtaxóchil, que era un árbol blanco que se encontraba al centro de Aztlán. Y esta ave daba un trino, un canto, con un sonido similar a la palabra tiwi, que se dice, se interpreta como salgamos, avancemos. El príncipe hermano menor, Mexictli, junto con varios sacerdotes de Aztlán, al consultar al oráculo, determinaron que eso era una señal de que se tenía que abandonar la ciudad antes de que una gran guerra comenzara, porque ya era muy evidente el encono de buena parte del pueblo contra el hermano mayor, el príncipe Camaxtli, y la sabia decisión de Mexictli fue abandonar Aztlán junto con su pueblo para buscar un nuevo lugar, un nuevo hogar a donde refundar Aztlán. Naturalmente que cuando este hermano mayor,
Huitzitón Camachtli se entera de las intenciones de su hermano Mexictli de llevarse al pueblo y vaciar Aztlán, pues se desata una batalla. Pero ya era demasiado tarde, ya no podía detener a su hermano, y éste salió de Aztlán junto con su pueblo, y el príncipe, hermano mayor, pues se quedó con la parte mínima del pueblo y con una parte del ejército, por lo cual no pudo evitar el éxodo y la salida de su hermano, guiando al pueblo en busca de un nuevo lugar donde refundar la nueva Aztlán. Esa es la razón por la que los aztecas abandonan Aztlán. Sin embargo, no todos los aztecas pues salieron, algunos se quedaron. Y los que se quedaron, celosos, molestos por la decisión de los que se fueron, emprendieron su persecución y hacerles la guerra. Sin embargo, pues al no poder darles alcance y al no poder derrotarlos, la instrucción del hermano que quedó a cargo del gobierno de Aztlán, ya en franca decadencia, pues ordenó que jamás se les permitiera regresar a esos aztecas que siguieron a su hermano menor, Mexictli, y que abandonaron Aztlán. Y puso sus ejércitos justo en la línea donde se divide la zona donde los pasos cenitales solares comienzan, y que es la zona intertropical del planeta, a partir del trópico de Cáncer. Por eso, en nuestra tradición siempre hemos mencionado que esta línea sagrada, que es el trópico de Cáncer, a donde el sol da vuelta, según expresiones de los teotihuacanos, que fueron los primeros en encontrar esa línea del trópico. Esa es la división entre Aztlán y lo que fue la región que los ancestros llamaron México. México, el lugar de los mexicas, el lugar de Huitzilopochtli, el sol a la izquierda. Y esa metáfora o ese nombre sagrado se debe a que si uno se coloca justo en la línea del trópico de Cáncer, que es donde sucede el último paso cenital hacia el norte, y es justamente donde está el templo astronómico de Chalchihuites, construido por los teotihuacanos. Si uno se coloca ahí, en el eje, en esa latitud, y diariamente va registrando la salida del sol en el horizonte, uno se percata de que en ese punto del planeta el sol siempre amanece en el lado izquierdo del horizonte, en el lado sur del horizonte, en el lado sur. Entonces, y eso pues obedece a que el trópico de Cáncer, como ya indiqué, es el último lugar a donde llega el paso cenital solar y que corresponde justamente a lo que hoy llamamos solsticio de verano, 20-21 de junio. Entonces, ese sol a la izquierda, ¿no? Obviamente estoy hablando en referencia al horizonte matutino. La región del sur es justamente lo que nuestros ancestros bautizaron como México, porque es en honor a Huitzilopochtli. ¿Y quién es Huitzilopochtli? Pues justamente Huitzilopochtli es la deidificación o el dios solar que los mexicas seguían y veneraban
a la muerte del príncipe Mexictli. Mexictli Chalchiutlactónac es el nombre de la encarnación de Huitzilopochtli. Cuando los aztecas que salieron de Aztlán perdieron a su guía, el príncipe Mexictli, le dieron la calidad de divinidad y le otorgaron el título sagrado de Huitzilopochtli, defensor de hombres, el señor Espina. Y justamente el nombre de mexicas es el nombre que Meshi Chalchiutlactónac le dio a su pueblo, que junto con él salió de Aztlán. Les cambió el nombre o les amplió el nombre y pasaron de ser aztecas a ser mexicas o mexicti, que significa hijos o pueblo de Meshi. De ahí viene el término mexica. Mexica es el que sigue a Meshi o los hijos de Meshi, y de ahí viene el término que ya después en el contacto con los europeos que trajeron el castellano, de ahí viene el término mexicano. Mexicano es la forma castellana de decir mexica, y mexica significa hijo del sol, hijo de Meshi o pueblo de Meshi Huitzilopochtli. Entonces, ese nombre de mexicano, de mexica, fue el nombre que, como ya comenté, el príncipe guía, Meshi, le dio a su pueblo que lo siguió en su salida a Aztlán. Y esto sucedió al año siguiente del éxodo del año 1064. Es decir, desde el año 1065 existe el pueblo mexica. El pueblo mexica no empezó a partir de la fundación de Tenochtitlan. El pueblo mexica ya existía al menos 200 años antes de la fundación de Tenochtitlan. Por eso pues soy muy reiterativo en este punto, porque a nuestro pueblo mexica, que como ya dije, independientemente de que el mundo prehispánico, el antiguo náhuatl, albergaba 400 pueblos sagrados, el pueblo mexica es el que nos da la identidad nacional. Y la propaganda antimexicana, sin éxito, ha querido transmitir la idea de que el pueblo mexica fue un pueblo fugaz, un pueblo sin relevancia, un pueblo efímero, y que otras culturas lo antecedieron por siglos, y tratar de minimizar. Cuando acabo de comentar con sustento en las fuentes históricas y en la tradición oral, que los mexicas aparecieron en el año 1065 y que son descendientes o son la misma línea genealógica de los aztecas que existen desde el año 50 después de Cristo. Es decir, el origen mexica o el linaje mexica desde la antigua Aztlán ya tenía al menos 1300 años cuando fue fundada Tenochtitlan. Es decir, los mexicas ya eran un pueblo con una antigüedad o con un origen de 1300 años en el momento en el que fundaron Tenochtitlan. Por eso no debe sorprender que los mexicas en muy poco tiempo levantaron una ciudad formidable. Tenochtitlan fue una de las ciudades, o quizás la ciudad más avanzada del mundo en su época. Los propios castellanos, Hernán Cortés, y los que visitaron Tenochtitlan durante el episodio de la mal llamada Conquista de México, pues dejaron testimonio en sus escritos estos visitantes castellanos
pues de la magnificencia, de lo muy bien organizada, limpia y administrada, y de la belleza de Tenochtitlan. Y la gente, quizás sin conocimiento, pues comentan que esos eran exageraciones de los visitantes europeos para congraciar su conquista con su rey Carlos V, pero no se ponen a pensar que el mexica no era un pueblo que surgió de la nada y de la nada levantó Tenochtitlan. Era un pueblo que ya traía un conocimiento y una tradición de 1000 años. Y cuando llegaron aquí a la zona de la Anáhuac, del valle de la Anáhuac, y se eh, fusionaron con los toltecas, los últimos toltecas, pues ahí fue cuando el mexica adquirió ese conocimiento aún más poderoso, donde fusionó la antigua tradición azteca de 1000 años con la muy rica y sabia tradición de los toltecas. Cuando los mexicas salieron de Aztlán, en ese mismo año, 1065, Tula ya había sido destruida. En el momento en el que aparecieron los mexicas, en su salida de Aztlán, Tula ya estaba en decadencia y básicamente ya había desaparecido como civilización. Fue por ello que el primer lugar, después de esta parte del Trópico de Cáncer, donde los mexicas se separaron de las otras tribus que venían con ellos, el primer lugar al que llegaron los mexicas ya dentro del valle del Anáhuac fue Tula. Y eso no es coincidencia. Los mexicas estaban enterados que la sagrada ciudad del Tolan, de esta zona del mundo, estaba siendo destruida. Y los mexicas llegaron para rescatar a Tula. Mientras todos los demás pueblos que ya existían aquí en el valle de Anáhuac, en el centro de México, no les importó que Tula estaba siendo destruida, invadida y saqueada. Nadie acudió en ayuda de Tula, nadie acudió en ayuda de los toltecas, solo los mexicas. Los mexicas llegaron del norte en esa peregrinación desde Nuevo México hasta Tula y llegaron para resguardar la ciudad. Se dice que cuando los mexicas llegaron a Tula, Tula se había convertido en un refugio de hechiceros, de invasores, que practicaban todo tipo de artes oscuras y rituales grotescos, y los mexicas les hicieron la guerra y los expulsaron de la sagrada ciudad de Tula. Y a partir de ese momento los mexicas vivieron durante 9 años, o más bien asentaron su gobierno durante 20 años en Tula. Y los últimos toltecas que aún quedaban con vida, fueron salvados por los mexicas. Y los mexicas y los toltecas, a partir de esos años, se juntaron en un solo pueblo. Entonces, esa parte de la historia no nos la cuentan, y no estoy yo inventándome nada, esto está en las fuentes, pero hay que saber qué fuentes. La tradición mexica, la tradición nativa, también dejó sus propios libros. No todo es la crónica de los hispanos, no todo es la versión de aquellos que eran enemigos de Tenochtitlán. La tradición mexicana, la Mexicayot, también tiene sus propios libros. Acá en nuestra casa Moctezuma, nosotros tenemos un libro que pues repasamos. Es
un libro que es propiedad de nuestra familia. Yo aquí les voy a presentar parte de él. Este libro lo repasamos y es una recopilación que hemos venido pues de generación en generación junto con mi padre, el último, recopilando información, escritos, antiguos documentos, para ir enriqueciendo, ir complementando la historia de nuestro pueblo mexica, contado de voz de sus descendientes, de voz de su pueblo original. Entonces, esto que yo les comento es verificable en las fuentes originarias nativas, pero también en las tradiciones orales de todos los pueblos, asentamientos que el mexica dejó durante su peregrinación. Y aquí voy a otra parte, a otro punto muy importante. Cuando el mexica atravesó el trópico de Cáncer, donde se encuentran dos montañas muy importantes que un servidor conoce y que ha visitado, y que por respeto a los guardianes de ese lugar no puedo decir aquí a través de este video, pero allí en el trópico de Cáncer hay dos cumbres muy importantes que están alineadas no solamente energéticamente sino astronómicamente. Allí es donde los mexicas vencieron a sus perseguidores, que eran la facción azteca que obedecía al hermano mayor de Meshi, y allí se dio una batalla que se recuerda ese sitio como el lugar donde lloró el Huasteco. Este lugar donde lloró el Huasteco, que en realidad es Cuexteco o Cuextecat, el Cuextecat fue el nombre que los mexicas le dieron a todos los aztecas que se quedaron allá en Aztlán. Así les llamaron, Cuextecat. Por eso en las fiestas mexicas, en las fiestas guerreras, hay un lugar, hay una representación donde los mexicas vencen a personajes disfrazados, a actores disfrazados de huastecos. Y esto quizás es algo que no se entiende, el por qué pues los mexicas hacían estas ceremonias donde se jactaban de derrotar huastecos, pero en realidad se estaban refiriendo a todos esos aztecas que renegaron del mensaje divino de abandonar Aztlán para refundarlo en un mejor lugar. Estoy tratando de encontrar una cita que pues les va a ayudar mucho, creo que por acá ya la tengo. Pero bueno, este lugar sagrado que se encuentra en un punto entre Zacatecas y Durango, esta montaña o este cerro donde los mexicas vencieron a sus enemigos aztecas, o los seguidores del hermano mayor de Meshi, es el Cuextecat Chocayan, si mal no recuerdo, y significa justamente el lugar donde lloró el Huasteco o el Cuextecat. Y les voy a comentar aquí cuáles fueron las palabras con las que el príncipe Meshi se despidió de su hermano Huitzilón Camaxtli al momento de abandonar Aztlán.
unos segundos, no se me desesperen. Bueno, en lo que voy encontrándolo, pues cuando salen de Aztlán, el pueblo de Huitzilopochtli, el pueblo de Meshi, pues salieron junto con ellos otras 7 tribus. Y estas 7 tribus, en un punto del camino, justo después de esta gran batalla, en el cerro donde lloró el Huasteco, Huitzilopochtli dio la instrucción a los mexicas de que se separaran de esas 7 tribus que venían caminando junto con los mexicas. Y estas 7 tribus pues se entristecieron grandemente cuando se enteraron que la decisión del Dios, de la divinidad a la cual se deben los mexicas, les pidió que se separaran del grupo y que emprendieran su camino por su cuenta. Este episodio está narrado dentro de un pasaje en el año 1065 también, donde se dice que cuando estaban conviviendo todo el pueblo que salió de Aztlán, en un lugar donde se encontraba un enorme ahuehuete, que se dice tenía al menos 1000 años de antigüedad. Y cuando estaban conviviendo, preparando los sagrados alimentos y elevando los agradecimientos y los rezos, se dicen que ese árbol en ese momento se partió, y que tanto fue el estruendo y el espanto que produjo que la gente se dispersara y corriera en todas direcciones. Después, cuando fue consultado el oráculo por parte de los 4 sacerdotes o teomamas que llevaban los tesoros de Aztlán, pues llegaron a la conclusión de que esa señal significaba que los mexicas tenían que avanzar y caminar solos su camino. De modo de que estas 7 tribus que acompañaban a los mexicas en su peregrinación, pues no tuvieron otra opción que retirarse y emprender el camino por su cuenta. Y justamente estas 7 tribus se adelantaron a los mexicas y llegaron al centro de lo que hoy es México, y que es el mismo lugar a donde los mexicas 200 años después fundaron Tenochtitlan. Es decir, todos estos pueblos que estaban alrededor de Tenochtitlan, Azcapotzalco, Chalco, Xochimilco, los tlahuicas, incluso Texcoco, la propia Texcoco, Tenayuca, todos estos pueblos que al final entraron en guerra con Tenochtitlan cuando llegó Hernán Cortés, esos pueblos fueron fundados por esas tribus que se separaron de los mexicas durante la señal divina del árbol partido, del ahuehuete partido. Es decir, es mentira que el mexica sea un pueblo invasor que llegó a robar tierra de los que vivían allí en el sistema de lagos, de la región de los lagos, del Gran Lago de la Luna, que estaba compuesto por el Gran Lago de Texcoco, de Xaltocan, de Zumpango, de Xochimilco, de Chalco. Eso es mentira, porque esos pueblos, esos mismos pueblos que ya estaban asentados alrededor del lago cuando los mexicas llegaron, eran los mismos pueblos que venían acompañando a los mexicas en su peregrinación.
Es decir, el mexica fue el último en llegar. Y cuando fue recibido, cuando llegó a la zona de los lagos, estos 7 pueblos, en vez de recibir a los mexicas con los brazos abiertos, rencorosos, les hicieron la guerra. Ahí nos damos cuenta de una historia muy distinta. Estos pueblos que eran hermanos de los mexicas, cuando todos eran aztecas, no respetaron a los mexicas, no respetaron su derecho a también tener un pedazo de tierra donde vivir junto a ellos. ¿No? Simplemente se olvidaron de los mexicas, acapararon toda la región, se aprovecharon de la destrucción de Tula, toda esa zona quedó en caos, sumida en guerra, en desorganización, y se repartió en el territorio. Y los mexicas que estuvieron durante un siglo apoyando a Tula a que no desapareciera, aprendiendo el conocimiento, visitando diferentes pueblos de la Gran Chichimecatlali, del Bajío y de toda la zona norte de la media luna del lago durante un siglo, y que después llegaron al centro del país, al centro del Valle del Anáhuac, pues ya no encontraron tierra porque las 7 tribus, sus hermanos, se habían acaparado todo. Y en lugar de ser compartidos, de recibirlos, como ya dije, de manera hospitalaria, no, les hicieron la guerra. El mexica, cuando llegó, se asentó en lo que hoy es Chapultepec y se asentó a regañadientes, sin el consentimiento de estos pueblos que ya se habían adelantado. Pero bueno, eso lo voy a explicar en otra clase. Yo nada más quiero comentar que esas 7 tribus que venían acompañando a los mexicas en su salida de Aztlán fueron las mismas 7 tribus que Huitzilopochtli ordenó que se separaran de los mexicas, y fueron las mismas tribus que se adelantaron a los mexicas y acapararon los territorios en torno al Gran Lago, de lo que hoy llaman el sistema de lagos de Texcoco o el Gran Lago de la Luna. Entonces, el mexica no es ningún pueblo invasor, porque esa tierra no era de nadie. En un principio, también los que ahí llegaron no eran originarios de ese lugar. Entonces, es otra infamia contra nuestra identidad mexicana el decir que los mexicas fueron un pueblo que llegó a invadir y que es un pueblo extranjero que llegó de otro lugar. Pues a final de cuentas, nadie en el centro del país, a excepción de los toltecas, pues eran originales de ahí. Entonces, los pueblos de Xochimilco, los pueblos de Tenayuca, los pueblos de Texcoco, los pueblos de Tláhuac, de Azcapotzalco, todos los pueblos que estaban ahí en torno al lago, tampoco eran originarios de ese lugar. Eran pueblos migrantes, al igual que el pueblo mexica. Al final, la tierra no le pertenece a nadie, esa es nuestra sagrada tradición, nosotros le pertenecemos a la tierra. Sin embargo, yo hago esta aclaración para que se entienda cómo pues se ha venido desde hace tiempo orquestando un discurso que intenta lacerar, manchar la memoria histórica del honorable pueblo mexica, que es legado de todos los mexicanos y que le da identidad a nuestra nación, porque es justamente el pueblo mexica, el pueblo que se resistió y que enfrentó al colonialista europeo, no solamente en la era de Hernán Cortés, sino también durante todo el virreinato y a la fecha. Entonces todos los mexicanos, aunque no descendamos directamente de los mexicas, muchos sí podrían decirse que sí, pero a pesar de que muchos no,
pues todos tenemos derecho a sentirnos parte de ese pueblo, porque Huitzilopochtli eligió como su pueblo a los más valientes. Y pues bueno, ya con esta parte cierro este primer capítulo. ¿Cómo fue el ritual o cómo fue el momento luego de la salida de Aztlán en que Meshi, el príncipe Meshi, el guía del pueblo mexica, le dio su nombre de mexicas a los que lo seguían? Se dice que meses después de salidos de Aztlán y de esta persecución que lograron librar, emprendida por el hermano mayor de Meshi, de Mexicli, que se quedó como soberano de Aztlán, como premio a su valentía, se dice que Meshi bautizó a su pueblo con el nombre suyo. Como ya indiqué, Mexica o Mexictin significa hijo de Meshi o pueblo de Meshi. Pero dentro de la historia, dentro del relato, se dice que en un lugar desértico, y que muy seguramente, se los diré de una vez, corresponde a la zona del Silencio, que está en Durango, ese misterioso lugar que tantas historias alberga y que tanta expectación y fascinación ha despertado durante décadas. En esa zona, cuando venían bajando los mexicas desde Aztlán, en su camino hacia el centro, hacia el corazón de la Nahua, Meshi hizo detener la peregrinación en un lugar sagrado, que justamente corresponde a la zona del Silencio. Y allí se dio muestra de lealtad y se dio muestra de fuerza de voluntad, porque Meshi le pidió a su pueblo, o al menos a los representantes de cada clan, de cada familia que venía en la peregrinación, les pidió que se recostaran sobre unas biznagas espinosas, cuyo nombre original es Huitznahuatl, que significa rodeado de espinas o cubierto de espinas. Estas biznagas que hemos visto en los desiertos mexicanos, estas cactáceas redondas, esféricas, repletas de espinas, muy punzantes, muy dolorosas, pues fue donde fueron recostados estos representantes de los clanes, y en muestra de esa obediencia y esa lealtad por ese autosacrificio, es que Meshi, pues a partir de allí, bajo ese ritual, que explicaremos quizás en otra ocasión, porque tiene que ver mucho con la fiesta o con la gran ceremonia guerrera de los Mimixcoatl. Pero bueno, centrándonos en el relato, a partir de ese momento es cuando surgió el pueblo mexica, porque ahí fue bautizado o rebautizado el pueblo azteca con el título honorable de mexica. Y al término de esta ceremonia, que duró todo un día, se dice, pues los que estuvieron allí ofrendando este esfuerzo, pues prácticamente tortuoso ceremonial para demostrar su lealtad y valor, se dice que al final algo se posó en los cielos, por encima de todo el pueblo que se encontraba allí en ese valle desértico, silencioso y apartado. Algo se posó sobre los cielos y, como dicen las fuentes, entonces es cuando Meshi flechó ese algo, y a partir de ese momento una transmutación, un proceso sanador
se repartió sobre el pueblo recién nacido de los mexicas. Naturalmente que esta parte pues da mucho a qué pensar, es una especulación, pues decir que pudo haber sido esa aparición. Sin embargo, pues a mí sí me llama la atención porque en el códice ese algo pues es dibujado como un águila. Y bien sabemos nosotros que el águila, dentro de la iconografía sagrada azteca y mexica, representa al sol en su momento más alto, en el punto más alto del cielo. Sin embargo, pues sabemos que el paso cenital justamente, como ya comenté, deja de suceder a partir del trópico de Cáncer. Entonces es como si en algún momento una energía diferente a la del Sol o aparejada con el Sol se haya manifestado ahí en ese lugar. Y por eso el epíteto de hijos del Sol, porque Aztlán, el origen azteca, es un origen lunar. Como ya comenté, la Aztlán celestial es la luna para nuestros ancestros. Entonces, el pueblo azteca tiene un origen lunar, pero el pueblo mexica tiene un origen solar. Por eso al azteca se le dice desde nuestra tradición, pueblo de la luna, y al mexica se le dice pueblo del sol. Ahí están las dos componentes dualistas, y que a lo largo de la peregrinación, este culto a la luna y este culto al sol, este culto azteca y este culto mexica, pues en algún punto se partió provocando un cisma. Pero eso ya lo estaremos comentando en las próximas clases. Pues bueno, despido esta transmisión, ahora sí, con las palabras con las que Meshi Chalchiutlactonac Huitzilopochtli, príncipe heredero de Aztlán, se despidió de manera retadora de su hermano Camaxtli Huitziltón cuando abandonó Aztlán junto con su pueblo. Y estas palabras, según las fuentes, son estas. Hermano, esto no ha de ser así. Tan solo uno de nosotros habrá de ser el rey. Únicamente yo habré de gobernar a todos los mexicanos. Por eso ya han nacido los mexicanos. Por eso saldremos de Aztlán, nuestra morada. Es decir, lo que realmente buscaba Meshi, el padre del pueblo mexica, el padre del pueblo mexicano, por añadidura, lo que buscaba al salir de Aztlán, más que huir de su hermano, como se pudiera pensar, o más que evitar una guerra entre el pueblo azteca, o más que buscar un lugar nuevo donde refundar a su patria, lo que buscaba Meshi era hacer nacer a un pueblo nuevo, a un pueblo mejor que el azteca. Eso es lo que buscaba realmente Meshi, que naciera un pueblo mejor, un pueblo más sabio, un pueblo más poderoso, un pueblo más valeroso, un pueblo a prueba de todo. Es lo que buscaba, eso fue su visión. Y ese pueblo fue el pueblo mexicano, el pueblo mexica, del cual todos los mexicanos somos herederos, ya sea por sangre, por linaje o por convicción. Y creo que Meshi, el padre fundador de México, la encarnación de nuestro gran señor solar Huitzilopochtli, pues no se equivocó, porque si revisamos la historia de este país, si revisamos la historia de México, desde la época antigua hasta la época actual, es un pueblo que sorprendentemente ha resistido todo.
se ha levantado de los peores momentos, ha salido adelante de las peores tiranías y se ha recuperado y regresado prácticamente de la muerte, porque durante la invasión a la náhuac, la población fue diezmada por la terrible guerra y por la terrible peste. Prácticamente el mexica, el anahuaca, estuvo al borde de la extinción, de la aniquilación total, y aún así sobrevivió. Y si nos remitimos a la historia moderna en nuestro país, las guerras, los intentos de invasión, las crisis, todo tipo de traiciones que ha sufrido nuestro pueblo, y aún así nos hemos levantado. Por eso yo estoy muy feliz, yo estoy muy esperanzado, muy ilusionado de que a partir de este año 2025, 13 Cali, 13 Casa, sea el año profético donde nuestro pueblo mexica, que es legado de todos y todas los mexicanos, pues se levante su vuelo una vez más. Porque me parece que el pueblo mexica no nació simplemente para ser anécdota o para quedar en la historia como un pueblo más del mundo antiguo. El mexica tiene una encomienda divina. Tiene una encomienda divina porque fue fundado por un hombre que se volvió un dios, o por un hombre que fue tocado por la divinidad, como queramos verlo. El mexica no es un pueblo que nació de un accidente, no es un pueblo que nació por alguna cuestión meramente política o administrativa o por error. El mexica nació, el mexicano, el antiguo mexicano, nació por una cuestión divina, o al menos eso es lo que conserva como verdadero nuestra continua tradición. Pero nosotros estamos seguros de que es así. Y por eso nuestros ancestros siempre a los cuatro vientos proclamaban cada 52 años el adagio y la sentencia universal de que mientras permanezca el mundo no acabará la fama y gloria de México Tenochtitlan. Y parece que eso se está cumpliendo, porque no importa cuántas voces ni qué tan fuerte griten y despotriquen contra la memoria de Tenochtitlan, que intenten ensuciar el legado de los mexicas, no importa, no importa. La verdad siempre sale a flote. Y hoy en día yo veo una intención malsana en las redes de personajes de dudosa y muy torcida moral que hablan y hablan infamias en contra de los mexicas, del pueblo mexica, cosas que con todo respeto debería avergonzarles porque los exhibe como ignorantes. Pero más allá de eso, se ve una clara intención, una clara injerencia venida de afuera y alimentada desde adentro, por arrancarnos a los mexicanos nuestra identidad como mexicas, independientemente de nuestro origen. Ya lo dije, el mexica se combinó con todas las etnias. Durante esta gran peregrinación desde Aztlán hasta Tenochtitlán, que duró 260 años, los mexicas visitaron todas y cada una de las regiones del norte. Y luego durante los 200 años que duró Tenochtitlan como imperio, el mexica pisó y visitó y conquistó toda la zona del sur, toda la zona del oriente, del poniente, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, y llegó incluso hasta la profunda selva de Guatemala. Hasta allá llegaron los mexicas, y en cada lugar a donde el mexica peregrinó, y a cada lugar donde el mexica visitó para hacer la guerra florida y expandir el imperio, ahí dejó gente. La gente tiene quizás la falsa creencia de que los mexicas venían peregrinando en grupo, ¿no? Y que al lugar que iban y después todos se iban. No, el mexica venía sembrando
personas, sembrando miembros de su tribu en los diferentes lugares a donde se quedaba. Y de hecho eso fue consignado en las fuentes. Se dice que cuando los mexicas, y esto si mal no recuerdo está en los escritos de Torquemada, se dice que cuando los mexicas llegaron a Tula, se narra que llegaron muy disminuidos, porque habían dejado en su camino, desde Aztlán hasta Tula, habían dejado a muchas personas asentadas en diferentes regiones. El propio Torquemada da testimonio de esto y dice que él mismo encontró en la zona de Zacatecas, que en ese entonces pues abarcaba más territorio, que él mismo encontró asentamientos antiguos mexicas, o al menos fue informado de lugares más antiguos que Tenochtitlan, donde pues se dice estuvieron asentados los mexicas. Entonces, por eso con toda esa seguridad, pues lo digo, el mexica no era exclusivo de Tenochtitlan. El mexica habitaba cada palmo de tierra del antiguo Anáhuac y de la antigua Chichimecatlali. Allí se quedó el pueblo mexica sentado, protegiendo, vigilando esos santuarios que hoy en día la tradición pues cuida. Entonces, si la peregrinación consistió en ir dejando capitanes, guardianes, sacerdotes, habitantes mexicas en estos pueblos que fue visitando o que fue fundando, entonces eso quiere decir que el propósito iba más allá de refundar Aztlán. El propósito era cuidar esos lugares sagrados, evitar que cayeran en las manos equivocadas. Eso era precisamente el por qué Meshi, el padre del pueblo mexica, hizo nacer a su pueblo, para que siguieran su ejemplo como defensores de la humanidad. Y en ese entonces la humanidad que se conocía era justamente la náhuatl. Por eso el mexica, dentro de sus ritos, dentro de su credo, se asume colaborador de la creación. Sin embargo, nosotros, como entes mortales, terrenales, encarnados, no tenemos poder de creación. Nosotros no creamos nada. Los dioses son los que crean las cosas. Entonces nuestra misión es preservar a la creación, intentar darle orden a la creación. Por eso Meshi y su pueblo azteca, mexica, peregrino, fue dejando gente en cada uno de estos puntos que visitó y que están consignados en la tira de la peregrinación o códice Boturini. Cuando los mexicas llegaron a Tula, allí se quedaron mexicas viviendo. Hasta la época de Hernán Cortés, ahí seguían viviendo mexicas. Y la prueba de ello es don Pedro Moctezuma, Tlacahuepanitzin, hijo de Moctezuma, quien se salvó de la matanza e invasión a Tenochtitlan porque él vivía en Tula con su madre. Así como Pedro Moctezuma, miles de mexicas vivían fuera de Tenochtitlán en el momento de la invasión a Tenochtitlán. Es decir, miles de mexicas se salvaron. No pudieron acudir a la defensa de Tenochtitlán porque Tenochtitlán estaba sitiada, estaba rodeada y estaba sumida en una tremenda epidemia de la llamada cocolistli, viruela. Seguramente no pudieron acudir con sus hermanos, o hubo una razón más poderosa que quizás se nos escapa, pero miles de mexicas estaban fuera de Tenochtitlán en el momento de la invasión a la ciudad capital del imperio. Es decir, cada vez que alguien les diga que los mexicas se extinguieron y que nadie en este país desciende de los mexicas, ustedes sabrán si se ríen de aquel que afirme semejante torpeza o
le muestran este video o le comparten uno de nuestros sagrados libros de la continua tradición y las fuentes históricas que dicen otra cosa. Y eso es justamente la importancia de conocer nuestra historia, porque el que no conoce su historia es presa fácil del colonialismo. Cuando te queda claro de dónde vienen tus padres, tus abuelos y tus ancestros más antiguos, te queda claro dónde está tu ombligo, tu lugar aquí en la tierra, y no queda otra opción que defenderlo. Ese es el pensamiento de nuestros ancestros y pues no espero haber logrado transmitírselos con esta narrativa del inicio de la gran saga, de la gran proeza de la peregrinación, que es de la salida de Aztlán en el año 1064 y la llegada de los mexicas a Tula y su estancia durante 20 años protegiendo la sagrada ciudad de Seacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl, que estuvo al borde de desaparecer, al borde de la destrucción total, de no ser porque los mexicas llegaron a salvar a los toltecas. Y eso es una cosa que está asentada en las fuentes, pero no se cuenta o no se quiere contar. ¿Y qué es lo que nos intentan hacer creer? Que el mexica renunció a Quetzalcóatl, que el mexica llegó a pervertir la Toltecayot, que el mexica era enemigo prácticamente de los toltecas, cuando la realidad es otra. Los pueblos que estaban en ese momento de crisis de Tula, en el momento de cuando Tula fue invadida por las tribus hostiles teochichimecas, adoradoras de cultos pues hechiceros, pues nadie acudió en ayuda de Tula, nadie acudió en ayuda de Tula. Si no es por el mexica que llega y salva lo último y lo poco que quedó de Tula, quizás ni siquiera nos hubiéramos enterado que Tula existió. Esa es la importancia. Si el mexica pudo llegar, aunque sea en el último minuto, para salvar a Tula, pues esa es la encomienda que nos deja Huitzilopochtli, aunque sea llegar en el último minuto, pero salvar aquello que debe prevalecer. Pues despedimos esta transmisión con nuestra acostumbrada frase, Tlacticpac toquixtinties, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Agradezco el tiempo que se han prestado en esta transmisión. Espero haber aportado datos, luz a sus mentes y espíritus. Igualmente espero no haberlos aburrido. Yo creo que no. Pero bueno, ya pasa de la hora indicada. Así que pues vamos a darle feliz término a esta clase número 23 de nuestro ciclo virtual 2025 del Calmecac de la Tenochtayot, el día de hoy 6 de julio de 2025, que corresponde a un día mexica 12 jaguar de la veintena Tecuihuitontli de nuestro año 13 casa o 13 Cali. Es cuanto, muchas gracias, Ometeo.